Yo quiero, en primer lugar, después de deciros que bienvenidos a la inauguración de la exposición Museo de la Vida y las actividades que ha llevado a lo largo de su vida Miguel Ángel, hoy inauguramos esta exposición a la que hemos dado en llamar museo, puesto que el valor histórico que el museo expone es tan importante como que no es solo la vida de Miguel Ángel, está reflejando la historia de España y la historia de Europa. Por eso quiero deciros con humildad, pero desde lo profundo del corazón, que la asociación está muy orgullosa de haber podido llevar a cabo esta realización y que la asociación es el pilar, la base y el fundamento de este museo. La asociación nació en 2018 a iniciativa de una serie de amigos. Sabemos que somos muchos, pero en realidad fuimos unos pocos los que la impulsamos. Y la hemos residenciado en Alcázar por la vinculación que nuestro personaje tiene con esta ciudad. Miguel Ángel llegó a Alcázar en 1978 y, habiendo sido un perfecto embajador de España, de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan, a lo largo de todo su recorrido por este planeta, a lo largo de su recorrido por el orbe. Entonces, bueno, pues hemos creado la asociación con algunos fines que nos han llevado a que se mantenga en el recuerdo los valores que Miguel Ángel tiene y los valores que ha promovido, como ha sido la paz, el desarrollo social, la libertad, la democracia. Son valores que nos gustaría que se perpetuaran y que de alguna manera vamos a ser el testimonio de que cada día se siembre un poquito más de democracia, un poquito más de lucha por el progreso social, un poquito más de libertad. Y aquí vamos a estar como hemos estado desde que lo conocimos en 1978. Lo más importante para mí y para nosotros en el día de hoy no es el acto ni la inauguración de este museo, que bueno, es lo que es, y si le echan ustedes una ojeada, pues verán que no carece de interés, sino todo lo contrario. Aquí hay un esfuerzo de trabajo enorme, claro, porque no solo cada una de estos cientos de fotos, de estos miles de recuerdos, pues tiene una historia y tiene una gente detrás y desde luego a mí me tiene en medio, y entonces, claro, esto pues tiene su importancia, pero para mí la importancia es que Cristina Narbona, presidenta del partido y amiga del alma de siempre, pues haya venido a estar con nosotros en este día. Y mi deseo, mucho más que mi obligación, es felicitarle por su gesto y desde luego manifestar un agradecimiento enorme que durará todo lo que me quede a mí de vida. Que bueno, a juzgar por lo que aquí se ve, tampoco debes quedar mucha, porque hay mucha puesta aquí en las distintas paredes y en las distintas vitrinas, y claro, si se ha vivido tanto, pues miren ustedes, no es probable, incluso desde el punto de vista histórico, pues no es probable que a mí me queden más de 8 o 10 años. No tengo ninguna prisa en marcharme, o sea que no se equivoque nadie, usted me voy a quedar todo lo que pueda, pero bueno, todo lo que pueda pues tiene un corte. Yo creo que cuanto más paseo por aquí, pues más interesante me parece lo que veo, porque veo, como pueden ver ustedes, pues la afirmación que yo hago de decir que lo que yo he sido y lo que soy se lo debo a una serie de gentes, en realidad a mucha gente,
mucha gente. Me sorprende cada vez el número de gente con la que yo tengo un compromiso de lealtad y de agradecimiento. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchas gracias a todos los amigos y amigas de Miguel Ángel que estáis hoy aquí. Y muchas gracias también a tantas personas queridas que tengo la ocasión de ver, José María, Paca, Clementina, querido Miguel Ángel, querido presidente Emiliano, querida alcaldesa, Gonzalo, Josele. Para mí es un placer hacer un alto en el camino esta tarde aquí, camino de Sevilla, donde mañana, como seguramente sabéis, tenemos un acto importante, precisamente de recuerdo, de homenaje a lo que han sido 40 años de liderazgo de gobiernos socialistas en nuestro país, desde aquellas elecciones que ganó con gran ventaja Felipe González. Y Miguel Ángel, lo primero que quería era darte la enhorabuena, porque creo que a lo largo de la vida el capital más importante que uno puede acumular, sin ninguna duda, es el afecto y el cariño de las personas que te quieren. Y está claro que tú has acumulado un extraordinario capital y seguro que es porque te lo has merecido. Porque no se construyen las amistades, los afectos, sin que uno no les dedique tiempo. Y antes decía Josele que Miguel Ángel era capaz de estar en muchos sitios y viajar de un lado a otro, desde cualquier país hasta la última agrupación local. Eso es lo que acaba construyendo una red de afectos que ahora se convierte en esta asociación, ahora se convierte en este entorno que está acompañándote en este momento tan importante de tu vida, en el que inauguras un museo. Algo que normalmente sucede cuando uno ya no está por aquí. Y lo bueno es que podamos estar contigo inaugurando este museo, compartiendo tus explicaciones, compartiendo lo que ha sido tu trayectoria vital, la trayectoria vital que yo definiría la de un manchego universal. Un manchego, por cierto, entre comillas, cunero, porque Miguel Ángel no nació aquí. Pero Miguel Ángel se ha convertido en un verdadero manchego, porque además nuestra patria está siempre donde está nuestro corazón. Y está claro, Miguel Ángel, que hace mucho tiempo que tu corazón lo tienes aquí, en Castilla-La Mancha, aquí en Alcázar, ¿no? Y enhorabuena porque has hecho algo que tiene un extraordinario valor, por supuesto para España y también para nuestro partido. Tú has representado lo mejor de nuestro partido desde hace muchísimo tiempo fuera de nuestras fronteras. Lo has hecho cuando España todavía, por supuesto, no estaba como país miembro de la Unión Europea. Lo has hecho cuando España todavía estaba en una situación de subdesarrollo, de atraso, de falta de libertades, de falta de democracia, y empezaste un recorrido con actividad en otros países de nuestro entorno y cada vez con un radio más amplio en lo que han sido tus relaciones con muchos países. Y eso tiene mucho valor porque efectivamente has contribuido a que España sea un país respetado. Porque el ejemplo que dan nuestros hombres y nuestras mujeres cuando salen de nuestras fronteras y cuando llevan a cabo una tarea tan noble como la de perseguir la paz, la democracia, la de defender los derechos humanos, que es lo que ha hecho toda su vida Miguel Ángel, hacen más grande a su país, hacen más grande a España y desde luego hacen más grande al Partido Socialista Obrero Español. Un partido que se identifica cuando cantamos la Internacional y decimos eso de que queremos que la tierra sea el paraíso de la humanidad. Bueno, lo que estamos diciendo es, como decía antes Josele, que nuestro partido no es solamente una organización política que trabaja por el bienestar de las personas del entorno más próximo, de nuestra región, de nuestro país, ¿no? Nuestro partido pertenece a una estirpe internacionalista, a un conjunto de organizaciones que, por cierto, en breve se van a ver presididas por primera vez por un español, por nuestro presidente Pedro Sánchez. La Internacional Socialista va a tener al frente a Pedro Sánchez, llevando también con ello ese liderazgo que ahora estamos también reforzando en estos últimos tiempos, mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Y eso hoy día es posible porque ha habido un trabajo como el que ha hecho Miguel Ángel, como el que uno puede ver
viendo esta exposición, donde se recogen tantos momentos diferentes. A mí tengo que decir que me ha llamado mucho la atención su experiencia en Ucrania. Si no lo habéis visto alguno, no dejéis de verlo, porque como él mismo dice, ese fue el mitin más grande en el que ha estado, con 50.000 personas, y efectivamente fue cuando Ucrania todavía no salía en los periódicos. Es dramático que salga como ahora sale Ucrania, pero Ucrania es un país que aspiraba y aspira a formar parte del espacio de la Unión Europea. Y Miguel Ángel, mucho antes de todo lo que pasa ahora, estuvo también con los compañeros en Ucrania. Tiene muchísimo mérito, Miguel Ángel, que haya sido capaz de conservar, de recopilar, de ordenar todos esos momentos importantes para ti, importantes para nuestro partido, importantes para nuestro país, que están hoy aquí reunidos en ese museo que estamos inaugurando. Creo que ahora que cumplimos esos 40 años desde las elecciones de octubre de 1982, lo que toca reiterar una y otra vez es que somos una organización que quiere siempre llevar la esperanza en los momentos más difíciles, en los momentos que hemos vivido recientemente. Antes lo comentaba con el presidente Emiliano, el terrible dolor de gestionar los momentos de la pandemia que han dejado tanto sufrimiento y tantas secuelas a nuestro alrededor. Bueno, esos son los momentos en que es más importante que nuestras convicciones, que nuestros ideales nos den la fuerza suficiente para mirar hacia el futuro. Sé que hace tiempo que queríamos haber celebrado este acto con ocasión de su 80 cumpleaños, la pandemia no lo impidió y bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y hoy la dicha es muy buena. Y como bien han dicho, además coincide con una fecha para la que los socialistas tenemos un especial recuerdo, ¿no? Y de recuerdos va el día de hoy, porque yo me levanté esta mañana con un medio de comunicación que me llamaba y me preguntaba qué recordaba del año 82, cuando yo tenía 12 años cumplidos, ¿no? Y bueno, pues recordaba la campaña electoral perfectamente en mi pueblo, en Alcolea de Calatrava, yo siendo un crío con 12 años, algunas anécdotas de la vida personal y familiar, y recordaba, porque lo tengo grabado en el recuerdo de siempre, porque yo con 12 años yo ya quería ser de esos que fueron a mi pueblo a dar un mitin, un día a la discoteca Talismán, que eran Manolo Marín, Javier Martín del Burgo y Miguel Ángel Martínez. Y no se piensen que era por su belleza y su porte, que eran unos barbudos que sin duda hoy no se comerían ni una sola rosca, pero lo cierto es que yo vivo en el recuerdo de ese mitin y de esa discoteca Talismán llena a rebosar en Alcolea de Calatrava, y esa esperanza y esa ilusión y esa emoción en la gente de mi pueblo, en hombres y mujeres, muchos de ellos mayores, pero también jóvenes, muchos de ellos con surcos en la cara del sol y del esfuerzo, pero también jóvenes con la barba a punto de crecerle, o mujeres jóvenes que tenían la ambición y la esperanza de que algo importante iba a ocurrir en España y en Alcolea, que sin duda ocurrió con el gobierno de Felipe González y ocurrió pocos meses después con un alcalde socialista. En fin, yo tengo el recuerdo de mis orígenes, Miguel Ángel, que representas tú en una parte muy importante y que después he ido acumulando a lo largo de los años sobre la base de haber tenido el privilegio de conocer a magníficos compañeros y compañeras y que todos ellos me hayan aportado mucho, ¿no? De manera que uno al final en todo esto, aparte de intentar hacerlo bien, de ser un buen socialista, de ser una buena persona en la medida de lo posible, también lo que quiere es parecerse a quienes han sido nuestras referencias, ¿no? En vuestro caso, el de José María, en fin, el de tanta gente en la que nos hemos visto reflejados y hemos sentido que esa debía ser nuestra aspiración, porque al fin y al cabo nuestro mayor orgullo como socialistas, de los que somos un poco más jóvenes, es saber que nosotros podemos rebuscar en nuestro pasado y no encontrar otra cosa que no sea esfuerzo, dedicación, compromiso, afán de trabajar, de transformar, de mejorar. Errores, sin duda, habremos cometido en el pasado, pero desde luego nuestra historia es una historia, si me lo permiten, una historia brillante, que ha transformado la vida de mucha gente para mejor y que desde luego nosotros tenemos que
ser capaces los que tenemos responsabilidades, querida alcaldesa, Gonzalo, y los que aquí estáis en estos momentos ocupando distintas responsabilidades municipales, provinciales o regionales, sin duda tenemos que estar a la altura de lo que somos y significa nuestro partido. Me gusta sobre todo de Miguel Ángel, ya se ha dicho mucho de él y se dirá más a lo largo de la tarde, ese compromiso con el partido. Sin etiquetas, sin apellido, con el partido, con el partido. Y esa proyección, que una parte importante la he comprendido a través de él, ¿no?, de que el partido y el ideal de justicia, de solidaridad, de libertad que defiende nuestro partido es global. No es solo para España, no es solo para Castilla-La Mancha, no es solo para nuestros pueblos, sino que es para todo el mundo y para todos los países y hasta el último rincón donde se pueda estar produciendo una situación de injusticia, de falta de libertad, de ausencia de democracia, allí tiene sentido la expresión del socialismo. Y siempre he admirado en Miguel Ángel, que por otra parte, no sé cómo se lo ha hecho, porque todos en nuestro día tenemos dificultades para completar la agenda y poder estar en todos los sitios donde queremos estar, pero en Miguel Ángel siempre he admirado, Miguel Ángel, te lo he dicho alguna vez y hoy te lo repito, cómo en la misma semana en la que a lo mejor estabas con Mario Suárez o presidiendo una sesión de la interparlamentaria, en la misma semana terminabas en Alamillo acompañando a los compañeros del partido y acudiendo a una asamblea con 13 paisanos. Esta es la realidad de Miguel Ángel. Y eso para un partido como el nuestro, que iba a decir una cosa que a lo mejor improcedente, digo que no es Madrid, sino que es otra realidad, perdóname, presidenta, partido como el nuestro, que es un partido de patearnos todos los días, de estar muy pendiente de qué le pasa a nuestro compañero en Alamillo o en Anchuras, donde estuve yo el miércoles, o en todos y cada uno de los rincones, al compañero, a la compañera, a su padre, a su madre, a su primo, en definitiva, qué le pasa a la gente de nuestro partido en todos y cada uno de los rincones de una provincia que tiene 20.000 kilómetros cuadrados y más de 200 kilómetros de norte a sur y de este a oeste, sin duda eso es muy importante. Y eso lo hemos aprendido de gente como tú, Miguel Ángel, verdaderamente, que nunca has tenido pereza, no solo para no perderte. Nunca se ha perdido un comité provincial del partido. No tengo constancia de que nunca haya fallado, jamás. Y nunca se ha perdido una asamblea de la agrupación socialista de Alcázar. Y algunas han sido turbulentas, que podía haber dicho, mejor me quedo aquí en Bruselas que no, con la que tenemos allí liada. Pues no, allí estaba Miguel Ángel, y la más de las veces presidiéndola, e intentando ponerle sentido común y sin duda intentando generar fraternidad socialista, que es al fin y al cabo lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Así es que nada, Miguel Ángel, muchas gracias por darnos la oportunidad de vivir contigo todos estos años emocionantes. Estoy seguro que vamos a seguir viviéndolo porque vas a seguir asistiendo a todos nuestros comités provinciales y a nuestras reuniones y vas a estar disponible como cada campaña electoral para acudir allí donde te mandemos, y menos mal que ya no está Orteguilla al frente de los actos porque te mandaba a los sitios más cabrones que había en toda la provincia y donde más difícil estaba la cosa. Pero lo cierto es que es evidente que tú eres un magnífico maestro y ahora de lo que nosotros se trata es que seamos unos buenos alumnos. Tengo que reconocer que pocas veces me he encontrado rodeado de tanto cariño y por lo tanto, como yo no entiendo el cariño sin agradecimiento, pues de una sensación tan poderosa de agradecimiento y de una gran emoción. La verdad es que es evidente que yo en estos momentos pues soy alguien que está viviendo un día de una notable felicidad, pero también, sobre todo, de una notabilísima emoción. Es decir, que les hablo a ustedes un amigo feliz, pero también un amigo emocionado. Posiblemente como nunca, y con muchas buenas razones para estarlo. Pero en todo caso, y más allá de mis estados de ánimo, que me afectan a mí, posiblemente a mi mujer más directamente, pero en fin, pero sobre todo yo lo que creo es que lo que procede aquí es que les cuente pues algunas cosas con respecto a cómo vemos y cómo hemos ido viendo
este museo que vamos a inaugurar, o que estamos a punto de inaugurar, casi lo hemos inaugurado ya. En cualquier caso, hay que entender que se trata de una obra, de un proyecto, de una iniciativa en la que venimos trabajando cientos de horas, bastantes personas, a veces más horas que cientos de personas, porque suele ser, me dicen quienes conocen más de la vida que yo, por ejemplo mi presidenta, que es bastante frecuente, que en realidad sea más la jangá que las manos para llevarla adelante. Que a un cierto momento se apuntan muchos, pero cuando llega el momento de pasar lista, pues resulta que son menos los muchos, ¿verdad? Pero bueno, pero suficientes para haber hecho lo que algunos habrán visto ya y otros pues van a ver en el día de mañana y en los días que vienen. En cualquier caso, hemos venido trabajando con mucho entusiasmo y yo creo que con conciencia de que estábamos haciendo una buena labor. Es decir, que la labor que era muy complicada, entre otras cosas porque no tenía antecedente, no teníamos un antecedente donde mirarnos, un espejo donde decir esto se hace así, se hace. ¿No? Hemos ido improvisando y casi improvisando hora a hora. Y claro, así pues es muy difícil que las cosas salgan bien en algo que tiene un carácter también técnico, como cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que yo creo que hemos ido avanzando y yo sinceramente les digo a ustedes que creo que en los más de 82 años que yo llevo recorridos, pues acaso y deliberadamente hemos ido poniendo el acento en lo que hemos conseguido ir poniendo acento en lo que yo he sido y en lo que soy, pero siempre con una visión muy clara de la conciencia que me ha guiado permanentemente a lo largo de toda esta vida, de que eso que he sido y que soy, y de lo que estoy razonablemente satisfecho, es decir, es que venir aquí con falsas modestias a estas alturas, cuando se me cae todo lo que me han echado por encima. Entonces, pues no tendría sentido, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues razonablemente satisfecho, pero permanentemente consciente de dos cosas. Primera, de que lo que yo he sido o he podido llegar a ser, lo he sido porque cientos y cientos de personas han estado trabajando para que así fuera la realidad. Muchos de ellos están presentes aquí y saben hasta qué punto yo soy sincero cuando digo esto. Es decir, yo no ha habido un día que no tenga en mente una docena o dos docenas de nombres sin los que de ninguna manera yo hubiera podido llegar a donde he llegado. Y lo que es verdad también es que en mi forma de ser, la conciencia de que esa ha sido una realidad se traduce en un sentido de agradecimiento que probablemente domina cualquier otro sentimiento de los que yo puedo tener. Es decir, me parece que debiera ser algo absolutamente natural, que si uno tiene conciencia de que le ha ido razonablemente bien y de que le ha ido razonablemente bien gracias al esfuerzo de este y de esta y de este y de esta, pues se sienta fundamentalmente agradecido a este y a esta. Y esa es una realidad que a mí reconozco que no me ha abandonado ni un solo día. Yo no me he acostado nunca sin dar gracias a una serie de gente, y tengo que decir que a una serie de gente que era a veces bastante numerosa. Algunos dirán, bueno, pero es que tú tampoco exiges mucho. Pues yo creo que sí. Yo creo que yo sí he exigido
porque he exigido lealtad, he exigido compromiso y he exigido lealtad y compromiso con el proyecto de vida que es el mío, que es el socialismo, que es el del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo tengo que decir que no ha habido un día de mi vida, de los 60 y muchos, en que me ha costado como militante del Partido Socialista Obrero Español, en que no tenga conciencia de lo mucho que yo le debo a mucha gente. Claro, eso a mí es algo que a veces me sorprende, porque tengo que reconocer que me he encontrado en la vida con gente a quien le jodía, coño, el ser agradecido, a quien le molestaba el dar gracias a la gente. En este país es relativamente frecuente eso, que moleste darle las gracias a uno. Yo nunca me he sentido más pobre por darle las gracias a cualquiera. Siempre he pensado que era, en el fondo, era más rico cuando tenía un argumento para darle las gracias a alguien. Es verdad que en mi vida le he dado las gracias a nadie sin tener una justificación, y una justificación que en el otro era palmaria. Es decir, el otro sabía que esa justificación tenía razón de ser, no era una palabra que yo tiraba. No, mire usted, yo le he dado las gracias a este o a esta porque realmente siento esas gracias y porque se han portado bien conmigo, porque han contribuido poderosamente a que yo sea quien soy. Y entonces, ¿cómo no les voy a dar las gracias? Pues yo sería un malnacido si no le diera las gracias a quien ha contribuido a que a mí me vaya bien. Pues esto era algo que yo quería decirles, y claro, decírselo pues en una comunidad como la que está aquí presente, pues es algo que me llena de alegría, pero también que me hace sentirme bien conmigo mismo, porque efectivamente pues esto es lo que se ve en esta exposición que van ustedes a ver en el museo, que han visto ya en el museo. La película de mi vida que se expone en el museo se extiende en 3 salas. En 3 salas que además en algunas de ellas se repite, pero en otras no se repite, digamos, lo fundamental. Por ejemplo, en la primera de las salas, lo que predomina es un planteamiento de evolución en el tiempo. Es decir, que es una sala donde mi vida se trata pues desde el momento del nacimiento, y desde el momento del nacimiento, 8 meses después de que mi madre se quede embarazada, es decir, y en la cárcel, y pase esos 8 meses, que son los primeros 8 meses que yo paso en la cárcel, aunque en la tripa de mi madre. Pero mi vida comienza con 8 meses en la cárcel de Carabanchel, coño. Ese es un hecho. Y ese es un hecho que marca, y si tienes conciencia de ello, no te deja un minuto de tu vida después. Porque tú sabes quién metió a tu madre allí. Tu madre, que no había cometido ningún crimen, tu madre, que era sencillamente militante de la Unión General de Trabajadores, ni siquiera militante de un partido político, pero mi madre, que estaba casada con un compañero suyo de trabajo, los dos eran funcionarios del canal de Isabel II. Y entonces resulta que mi madre estaba casada con uno que resultaba que era el secretario general de la UGT de agua, gas y electricidad. Y mi pobre padre, que se murió muchos años después, pero se pasó los meses del embarazo de mi madre, se los pasó con 2 penas de muerte colgando. Una por su condición de masón y otra por su condición de secretario general de la UGT de agua, gas y electricidad. Y mi padre se murió con una cierta tristeza, quejándose y diciéndome a mí cómo es posible que no haya habido ningún científico, ningún historiador que haya estudiado seriamente el hecho de que Madrid estuvo bombardeado durante 3 años, todos los días de cada uno de esos 3 años. Bombardeado
por la aviación y la artillería alemana, por la aviación y la artillería italiana y por la aviación y la artillería franquista. Y estuvo bombardeando todo Madrid durante esos 3 años y no hubo un solo día en que en una sola casa de Madrid faltara el suministro de agua, ni el suministro de gas, ni el suministro de luz. Ni un solo puñetero día. Y eso, claro, cuando uno pues ya vas siendo mayor y te encuentras en lo que era la reunión, el sitio donde se reunía el gobierno de la República. Pues resulta que yo en ese sitio donde se reunía el gobierno de la República, pues veo que efectivamente ahí Besteiro convoca al secretario general de Agua, Gas y Electricidad de la UGT, que era mi padre, y dice: a partir de mañana tenéis que aceptar como UGT, como sindicato de la UGT, el compromiso de que aquí no haya un solo día donde falte agua en una casa, o donde falte gas en una casa, o donde falte luz en una casa. Y ese es un mensaje de Besteiro, coño, del que yo he tenido noticia, coño, de 30, 40, 50 años después. Y sin embargo es el que hace que se produce eso, que no deja de ser un milagro. Pero vosotros os dais cuenta que Madrid está bombardeado día tras día por una poderosísima aviación y por una poderosísima artillería, y que no hay ni un solo día en que deje de haber gas en una casa de Madrid, deje de haber luz en una casa de Madrid y deje de haber agua en una casa de Madrid. Y esa es la Unión General de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad, los que han asumido esa responsabilidad, de la que no hablan los libros de historia, ni siquiera los nuestros. Pero bueno, pero algunos tenemos, aunque solo sea la obligación moral de saberlo y de pregonarlo, porque efectivamente es un milagro. Yo aparezco, entonces se publica la lista y ahí voy, como el que más, con Manolo Marín de número 2, y Manolo me dice: no te preocupes, que yo te echo una mano. Al pescuezo. ¿Qué coño mano? ¿Qué me vas a echar la mano? Yo, luego no, yo... Y resulta que yo, como aquí se ha puesto en evidencia, yo tenía un mitin todos los días, o 2, y desde luego mítines en sitios más pequeños, conocer. Y Manolo pues fue uno tras otro, porque yo estaba encantado de que él fuera al mitin. Y es verdad también pues que González vino a Puerto Llano, que vino lógicamente pues a las poblaciones donde se jugaba la votación. Bueno, pero en eso quedamos, oye. Y ahí me tenéis a mí pues de diputado por Ciudad Real. Y es verdad que ahí se produjo otro fenómeno interesante. De ese grupo que os he dicho que éramos como 20, y que uno lo pusieron aquí, a otro lo pusieron allí, y a mí me pusieron en Ciudad Real por fin, pues la verdad es que yo tengo que decir que la inmensa mayoría, al día siguiente, no pisaron ya el sitio donde habían salido elegidos. Y siguieron militando en el partido en Madrid, y cuando llegaron las elecciones siguientes, pues fueron candidatos por Madrid, ya en el puesto 17, en el puesto 13, en el puesto 21, lo que fuera, lo que quedaba, más bien que lo que fuera, lo que quedaba. Pero yo, en cambio, fui el único de todo ese grupo que, después de hablar mucho con Alfonso, porque yo hablaba mucho con Alfonso, que mira, Alfonso, yo me voy a consolidar mi posición en Ciudad Real. Yo no me voy a mover de Ciudad Real, yo no quiero volver a Madrid, porque lo que no voy a hacer es ir a... Yo me he dado de baja, en mi agrupación de Chamberí. ¿Qué voy a pintar yo en Madrid ni en Chamberí? Yo me voy a integrar donde más me apetezca en la provincia de Ciudad Real. Y resultó que donde más me apetecía pues era en Alcázar de San Juan, donde había muy buena gente, donde estaba Emilio Castro fundamentalmente, que fue determinante, pero estaba también Bonifacio Raboso,
que era un tipo que había estado en la cárcel con Ramón Rubial mucho tiempo en el norte, en alguno de los penales gordos del norte. Y entonces, pues ahí estás. Ahí estás, ahí sales, y sales en el 77, y sales en el 79, y sales en el 82, y sales en el 86, y sales en el 89, y porque se acababa ya la numeración. Yo creo que ya no quedaban números en la bolsa de las bolas, ya no quedaban números. Y bueno, pues per secula seculorum, oye, ¿dónde mejor? Yo la verdad es que estaba encantado en Alcázar, absolutamente encantado, y estaba encantado en el partido tal y como iba, porque eso sí, me habían premiado la buena conducta, eligiéndoseme en el Congreso miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. Ya pues hoy estaba en la Comisión Ejecutiva Federal, ¿qué coño iba a decir que Ciudad Real se me quedaba pequeño? Porque además es que no se me quedó pequeño nunca. ¿Pero se te quedó grande? No, se me quedó ajustado. Oye, como tenía que ser, ¿no? Yo tuve la suerte de que llego a Ciudad Real, y en Ciudad Real pues me encuentro con amigos, con gente como José María Barreda y Clementina. En esa sala está mi vida como parlamentario europeo, mi vida como miembro como parlamentario español, y como parlamentario español, pues el haber sido el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, es decir, de la unión que agrupa a todos los parlamentos del mundo. Pues también con carné manchego resulta que es el presidente de todos los parlamentos del mundo. Y luego, al lado de esto, pues está mi papel como parlamentario europeo, donde efectivamente pues he sido vicepresidente del Parlamento Europeo durante muchos años, y en estos momentos pues sigo con alta responsabilidad en la Asociación de Exparlamentarios Europeos. Entonces, que uno sí, y ya pues, lo que soy exparlamentario, no soy parlamentario, pero sí soy exparlamentario, y estamos, pues he estado en Berlín la semana pasada en reuniones de la asociación, que es una asociación importante, una asociación que se mueve en todos los temas que la Unión Europea tiene que pronunciarse, y en eso estamos.
estamos en un sitio escondido, estamos en un espacio público. En el primero. Tú eres de esta tierra, Miguel Ángel, por una razón, porque esta tierra de la que se fueron 1 millón de personas con la dictadura en la posguerra, ya es raro, después de irse tanta gente, que alguien viniera. Pero sobre todo, los que venían a decir, esta tierra es mía. De manera que la gente que venía, o vinisteis a decir, no, yo soy de esta tierra, obviamente lo sois. Y esto te da una carta de naturaleza que hace que nadie se pregunte ni siquiera dónde naciste ni dónde viviste, ¿no? Aparte de que has vivido por el mundo entero. Y el hecho de que tengamos un acto público, es decir, a las claras, en una estación, ni más ni menos, de tren. Antes, viendo la exposición, absolutamente podríamos llenar muchas más salas, porque las tenemos ahí atiborradas, evidentemente, ¿no? Tienes tanto material. Veía una foto con Almunia, y recuerdo yo con 16 años, pues a lo poquito de ganar Felipe. Me acuerdo perfectamente que me tocó totalmente asustado, casi como el otro día cuando estuvo Felipe en Toledo, pero estas cosas nos pasan a los... Y me acuerdo perfectamente, porque tenía una foto con Almunia, sin barba, y entonces le he preguntado a Miguel Ángel si le conocía, y yo no, Almunia le afilié yo al PSOE. Almunia lo afilió al PSOE y todavía me acordaba, para que veamos en los parámetros cronológicos de las cosas, ¿no? Que me tocó a mí ir a recibir, no sé si se acordará el presidente Barreda, a un mitin que se celebró y que el protagonista fundamental era Almunia como ministro de Trabajo. Nada, ni más ni menos, ministro. Y me tocó a mí con 16 años ir a recibirlo, a cogerlo y llevarlo al mitin, que era la estación de tren de Toledo. También le echamos narices de meternos ahí en medio porque la gente no hacía nada más que entrar y salir y era un lío. Pero bueno, me tocó ir y yo estaba, pues, pero vamos, acongojadito en el coche. Digo, ¿y qué le digo yo a este hombre? Y entonces me dice, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Digo, yo acabo de afiliarme y tal. Y me dice, ¿quieres un consejo? Almunia. Y yo tenía pues 16 años y me dice, paciencia. Digo, joder, que tengo 16 años y me dices paciencia ya con 16 años. No te imaginas las veces que me acuerdo de Almunia, las veces que me acuerdo de Almunia, de esa realmente sabiduría que planteaba entonces. Bueno, han llovido. Lo verdaderamente importante es que estamos muchos de distintas generaciones, de distintos cargos, de distintas administraciones. Hemos gobernado, hemos estado en la oposición y estamos. Y hoy es verdad que coinciden, no sé, a lo mejor yo supongo que lo haríais a propósito y sería lo que corresponde, ¿no? Esta es una hermosísima manera de celebrar el 28 de octubre del 82. Pero lo digo como lo siento, ¿eh? No porque fuera importante para el PSOE. Yo creo que decía un clásico que... Decía un clásico, celebra tus victorias, celébralas mucho, porque nunca nadie va a saber lo que te ha costado conseguirlas. De manera que está bien que nosotros celebremos el éxito del 82. Pero para ser sinceros, lo realmente trascendente del 82 es que no hay nadie que discuta, nadie que estuviera entonces, o haya leído, o haya aprendido, o haya estudiado. No creo que haya nadie que discuta que aquella fecha fue clave para España. Lo verdaderamente honroso para un partido como nosotros es que lo más importante que nos ha pasado coincide, o mejor dicho, lo hemos provocado porque era importante para España. No se puede contar nada de la historia de España desde el 82 sin aquel acontecimiento. Muchas cosas hubieran sido diferentes. Y, por supuesto, también en la historia del PSOE. Incluso a veces, como digo, se puso el listón, Cristina, tan enormemente alto, 202 diputados, esa mayoría tan abrumadora hasta el punto de que la intervención de Felipe González esa noche fue casi para calmar más que para celebrar. Fue más para decir, oiga, ojo, no lo celebréis mucho.
que realmente ponía de manifiesto hasta qué punto el escenario y el momento era difícil. Bueno, yo creo que eso nos tiene que recordar que como partido, ya lo decía Pablo Iglesias, a veces lo perdemos de vista, y más cuando hay líos internos. Decía José Le que no se ha perdido una asamblea y que sobre todo tiene mérito que haya estado en las jodidas. Coño, si esas son las que no falta nadie. Esas son las que no falta nadie en nuestro partido y no nos han faltado, claro. Pero aquí, que es la primera agrupación de toda la comunidad, es la primera de Castilla-La Mancha, es la segunda o tercera de España. O sea, realmente estamos en el corazón no solo de La Mancha ni de España, sino del socialismo. Decía que tiene mucha importancia no perder de vista las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, aquí no hace falta que explique qué Pablo Iglesias, no está claro. Pablo Iglesias decía que primero las personas y luego el partido. Eso decía Pablo Iglesias. Y no solo eso, sino que además el PSOE era un fin, no era un fin en sí mismo, era un medio para conseguir otras cosas. Y eso es lo que sinceramente no tenemos que perder de vista. Creo que no lo perdemos en su conjunto, no lo ha perdido ni en la época de Felipe, ni en la época de José Luis, ni en la época de Pedro. Todas han sido difíciles, todas nos ha costado remontar. Creo que realmente los importantes avances que ha tenido España en realidad han tenido el sello del Partido Socialista, esto no cabe duda. Y Cristina ha sido testigo muy presencial. Yo te doy las gracias, Cristina, por acompañarnos. Cristina es una muy buena representación del empoderamiento de la mujer en el buen sentido, bueno, en el sentido que nosotros queremos darle. Porque siempre ha tenido mucha amiga. Mira que vivimos en una sociedad en la que la gente compra el pan y le quita la miga para no engordar, pero se compra con miga. Siempre que tiene miga, Cristina siempre ha tenido fundamento y al mismo tiempo no ha hecho ruido. Y aporta mucha franqueza y serenidad y sobre todo un hilo conductor a la historia del partido que me importa, ¿no? En estos momentos muchas veces me acuerdo, Cristina, y me gustaría que se lo dijeras a Pepe, a Pepe Borrell, las veces que me acuerdo cuando lo veo en televisión ahora en este momento que vivimos tan duro, el orgullo que siento de que a pesar de todas las dificultades habla con tranquilidad de conciencia, se le entiende en un escenario tan difícil como este. Bueno, yo personalmente me siento orgulloso, no solo de que sea español, sino de que además hable con mucha claridad del fondo de la Unión Europea y de lo que significan los valores de la izquierda, que lo dice sin decir y yo creo que lo entiende toda Europa. Miguel Ángel tiene hoy un museíto aquí, que creo que tenemos que hacer más grande, porque puedes llenarlo mucho más. Y a lo mejor alguien piensa que, acostumbrados como estamos a tener museos y centros culturales, esto es algo normal. No es normal, ¿eh? En la historia de la humanidad, por aquí han pasado miles y miles de millones de personas, o pasaremos. En realidad es muy poquita la gente que deja una huella que permita decir que se le va a recordar. De manera que esto es relevante. Y la pregunta que yo me quiero hacer es ¿por qué hay un museo, por qué hay un nombre, por qué hay un recuerdo, por qué hay un homenaje? Evidentemente merecido. Y además destacar que no pasa habitualmente, que no se hace normalmente en España, incluso no somos nada partidarios de homenajear a la gente en vida. Tenemos que esperar a que se vaya para decir algo bueno. De manera que, Miguel Ángel, yo estoy personalmente muy orgulloso, porque además conozco a Miguel Ángel desde el principio y puedo dar fe, como ha dicho Gonzalo, como han dicho todos y como ha dicho María Ángeles, realmente es una persona constante y comprometida. Tened en cuenta que Miguel Ángel Martínez ya estaba en el listado que circulaba en el golpe de Estado del 23F, estaba en el listado de los que no podían salir vivos del Parlamento. Y eso hace que probablemente
si alguien ve con detalle la exposición que está en el museo, vea que está cargadísima de orgullo, de ideas en fotos. Sí, las fotos expresan ideas también, ¿no? Orgullo, dignidad, ideas, pero francamente no tiene rencor. Están las fotos con los adversarios políticos, están las fotos con líderes mundiales que no compartían ni sus ideas ni las nuestras. Bueno, yo creo que eso simple y llanamente dice mucho de lo que quiere Miguel Ángel y de lo que queremos todos. Y lo que nos trae además al recuerdo especial en este 28 de octubre, ya casi 29. Es para mí un orgullo acompañaros. Y además tengo que decirte, Miguel Ángel, que en lo esencial Miguel Ángel Martínez representa una línea de continuidad absoluta. O sea, si nos hiciéramos todos la pregunta, Miguel Ángel, que lleva una vida a sus espaldas enorme y ha pasado por todas, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿qué diferencia hay entre el PSOE en el que empezó militando Miguel Ángel y hoy, ¿no? A lo mejor hay menos diferencia entre aquel PSOE y este que entre aquel país y este. Y buena parte del cambio del país es porque lo hemos provocado nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo verdaderamente trascendente es que Miguel Ángel es constante y es el ejemplo a seguir en ese sentido, en lo esencial. Aquí podemos coincidir todos en los valores, en los objetivos, aunque se pueda discrepar del cómo, del método, de cómo hacer las cosas en cada momento, ¿no? Digamos que dudar, no sé si es de izquierdas o de derechas, pero tener la vida tan clara como la tienen algunos que vemos hoy por el mundo, no sé si es bueno. Creo que de la duda y de la reflexión y del razonamiento y de la crítica procede en buena medida también la superación. Y Miguel Ángel es un ejemplo para nosotros absolutamente más que elocuente. Lo digo con mucho orgullo personal. La constancia en los valores, en el trabajo, en la organización. Miguel Ángel ha creído en el PSOE como partido, incluso en los momentos en donde realmente, porque nunca hemos estado bien vistos los políticos en general en España, pero ha creído hasta en los momentos más duros, donde realmente estábamos. Se ha dolido cuando le iba mal al PSOE y lo ha celebrado cuando le ha ido bien. Y lo ha hecho además con una mentalidad curiosa, porque lo ha dicho creo que muy bien Josele. No ha abandonado nunca la calle, lo que es Alcázar, la cercanía, las asambleas. Tiene importancia, porque hay muchos políticos que están arriba y no bajan nunca. Y no bajan nunca. E incluso los tenemos que han empezado por arriba y no han bajado nunca. Pero la verdad es que Miguel Ángel ha tenido la doble mentalidad de codearse con medio planeta, de estar en todas las instituciones internacionales y no perder nunca la referencia a lo concreto de Alcázar y de La Mancha. Es difícil, y como es difícil, es meritorio. No sé si todos podríamos decir que hemos estado en todo y que no hemos fallado realmente a ninguna cita trascendente de la organización. Bueno, eso es militancia, en definitiva. Esa constancia, al final, es la que está detrás del prestigio, Miguel Ángel. El prestigio de una persona tiene que ver con la coherencia a lo largo de una vida. La coherencia hacia adentro, es decir, oye, uno es más o menos como predica, vive como predica, pero al mismo tiempo se le puede analizar una trayectoria desde el principio hasta el final y ve una línea de continuidad. Sí, cambiando. Cuando fuiste primera vez diputado europeo seguramente no ibas en AVE o en avión. Bueno, en avión sí que había, pero en alta velocidad no es tan fácil, pero afortunadamente el PSOE hizo que se pudiera ir a los mismos sitios en alta velocidad. Bueno, ese es el cambio al que me refiero, sin que cambie para nada la forma de pensar. Miguel Ángel representa algo que todos envidiamos, valores universales y al mismo tiempo la proximidad y la cercanía de quien no se desarraiga. No sé si le ha pesado en la vida el hecho de decir, bueno, yo he venido a Alcázar, no soy de aquí, pero quiero que me quieran que soy de aquí.
Escucha, Miguel Ángel, solo te lo planteas tú, aquí no se lo plantea nadie. Todo el mundo entiende que eres una parte sustancial de este engranaje, de esta agrupación que es pionera en la comunidad, que es determinante. De manera que estamos contentos, yo muy orgulloso. Al final, nosotros tenemos 40 años de historia como autonomía, 40, que son muy pocos comparados con los que tiene el PSOE. Muy pocos. Y sin embargo, creo sinceramente, ¿no, José María?, que podemos decir con claridad que aquí, en una tierra difícil, difícil, porque Alcázar no es exactamente como toda la región, en una tierra compleja, complicada, casi diría que bastante, quiero ser generoso en la expresión, conservadora, hemos aplicado una estrategia, una política socialdemócrata en el sentido más sueco, más alemán de los que envidiábamos entonces, no de los que presumíamos. Lo digo con sinceridad. Acaban de certificarnos que somos la autonomía de toda España que más ha crecido en gasto sanitario, educativo y social desde el 19. Y porque no quieren contar lo que nos costó rescatarlo de la época negra, ¿no?, de la época negra del Partido Popular. Sí, yo creo que aquí, aunque estamos en La Mancha y aquí todo es llano, aquí estamos rodeados de escaladores. Nunca nos lo han puesto fácil. Siempre ha habido que escalar. Siempre ha habido que subir. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más difícil nos lo han puesto, mejor nos ha ido. Luego, no me asusta mucho cuando dicen que lo que viene es difícil. ¿Eso sabes qué significa? Que nos va a ir bien. Que nos va a ir bien. Y nos va a ir bien porque al final Miguel Ángel demuestra una cosa que tampoco hay que perder de vista, que todos somos de alguna manera eslabones de una cadena. Yo creo que el PSOE empezó antes que Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias lo puso en marcha. Pero obviamente el concepto como tal es un concepto que ha tenido muchas versiones, muchas dinámicas, pero son un eslabón de la cadena. Y tan importante es que no se rompa la cadena como no olvidar que es una cadena. Nadie empieza. Todos somos herederos de lo que hay. Y por tanto, lo que seamos capaces de construir, lo hacemos sobre la base de no renegar para nada de lo que somos y hemos sido, bajo ningún concepto. Y yo creo que Miguel Ángel en este sentido representa, como diría yo, un monumento que vale para esta década, para la anterior y, por supuesto, para los orígenes. Sinceramente, Miguel Ángel, que estamos contentos de que tengas museo, de que estés en el espacio público, de que podamos presumir de ti y de que con franqueza te hayas ganado más que muchísima gente el premio invisible, pero por otro lado para nosotros absolutamente sentimental, de formar parte de nuestras señas de identidad. La historia de este partido en esta región no se puede escribir sin muchísima gente, sin algunas muy claramente, pero lo que te digo con mucha franqueza, y creo que los que me acompañan lo pueden decir con claridad, no se podría escribir o reflejar nuestro ADN como partido sin tu trabajo, sin tu aportación.